¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Herminia? ¿Qué tal, Abigail? Abigail 1, 2, yo creo que 1, 2, 3 voy a poner. Hay muchas Buenas tardes, estudiantes, Lice. hay muchos estudiantes que son sus nombres repetidos. Obviamente que el apellido los diferencia, ¿no? Pero eh, a veces uno se equivoca. ¿Cómo están, chicos? Hoy día tenían clases presenciales, chicos. No, Lice. Ok. Bueno, no, la verdad no sé cómo han distribuido para que se pase clases presenciales, la verdad no tengo idea. Entonces me imagino que un poco han alternado, ¿no? Los días. Pero de todos modos, chicos, o sea, para mí ha sido un gusto realmente volverlos a ver después de mucho tiempo a los que a los que han asistido a clases presenciales el día lunes. Y bueno, pues quiero disculparme, no sé qué es lo que ha pasado ese día cuando estábamos haciendo la grabación. Lamentablemente no sé qué he tocado porque en mi teléfono lamentablemente ya no admite espacio. Entonces me presté un teléfono para poder grabar y la verdad es que no me di cuenta acerca del audio, ¿no? Entonces, compañeros, ustedes que se han comunicado conmigo que habían visto la clase, pero lamentablemente no tiene audio, ¿no? Yo lo subí, sí, efectivamente no tenía audio, pero lo subí para una evidencia para coordinación. De todos modos, voy a hacer una recopilación, voy a hacer una grabación para mandárselas igual, de todos modos, ¿no? Mil disculpas, lo siento, o sea, no sé qué es lo que ha pasado ese día, no me fijé antes. Pero ahora vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto ese día, ¿ok? Y coméntenme cómo les ha gustado volver a clases presenciales, chicos. Lice, una consulta. Dime, Benjamín. No entiendo esta parte de... A mí me dijeron, bueno, las 15 personas que fueron, no sé de dónde se anotaron, yo no sabía, ¿no? Y pregunté al licenciado Cristiano, me dijeron voluntariamente, pero si son más de 15, ¿puedo entrar igual a su clase o tendría que retirarme? No, esa parte me dio un poco de... No, bueno, lo sentí muy... No había coordinación, ¿no? Nos dijeron un día antes para las clases presenciales. Mira que los comunicados del ministerio vienen así repentinamente, no solamente para las universidades, también para las escuelas, ¿no? Y para nosotros también como madres de familia en la escuela también ha sido así tan repentino el que vayan a las clases semipresenciales, ¿no? Porque no están todo el grupo completo, ¿no? Entonces, ha sido de esa manera también que a nosotros nos han comunicado, ¿no? Y el ministerio ha pedido de que sean semipresenciales eh, porque no quieren la cantidad excedente de estudiantes, ¿no? Justamente para evitar la aglomeración, ¿no? Entonces, es por eso que se ha pedido solamente la asistencia de 15 estudiantes, ¿no? Y un poco se ha coordinado también en la clase del lunes, por eso es que no hemos completado nuestra hora, por eso es que también quiero completarla con un video que les voy a mandar más tarde, porque la licenciada, cuando llegó el licenciado Cristian a hacer el registro, la hoja de registro, había mucho más de 15 estudiantes, ¿no? Entonces volvió con la licenciada Claudia y ahí se pusieron de acuerdo de los estudiantes que tenían que exponer en la próxima clase, entonces que se iban a quedar, ¿no? Para no estar yendo y viniendo, entonces para hacer una consecuencia de clases, ¿no? Entonces, por eso es que se anotaron, ¿no es cierto? Algunos estudiantes que se iban a quedar y el resto se retiró. O sea, lamentablemente no es que, o sea, se los está relegando, Benjamín, sino es que están un poco obedeciendo, digamos, a ciertos reglamentos del ministerio, ¿no?
Entonces se está haciendo una prueba piloto, ¿no? Ahora, si posiblemente después de los exámenes virtuales tengamos nuevamente esta prueba, entonces tal vez los que no han asistido podrían asistir ese día, ¿no? Si es que nuevamente vamos a tener este tipo de clases semipresenciales, ¿no? Entonces, tal vez para más aclaración podrían aproximarse o hablar con la licenciada Claudia, por favor. Pero eso es lo que yo entendí ese día, ¿no? Se quedaron los estudiantes que iban a exponer en la próxima clase. Ok, por favor. Entonces, para más aclaración, con la licenciada Ayala, por favor, les voy a rogar, ¿no? Pero yo les aclaro esos puntos. Está bien, muchas gracias. Ok, Benjamín. Bueno, pues para continuar y hacer una retroalimentación breve de lo que hablamos el día lunes. Ok. Tema de la anterior semana, habíamos quedado en ciertos puntos en los cuales cuando se atiende a un cliente y no es bien atendido, ¿no? Hemos hablado de ciertas consecuencias en las que se puede traducir, ¿no? Malestares tal vez a nuestra empresa. Y eso se ve reflejado. Ya no tenemos venta, habíamos dicho, ¿no es cierto? No tenemos venta, bajan nuestras ventas lamentablemente. Vemos ausentismo en nuestros clientes que tal vez eran asiduos. Entonces hay muchas consecuencias que se reflejan por esa mala atención al cliente, en las cuales no deberíamos tropezar con esos puntos, ¿no es cierto? Entonces, por favor, deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Después habíamos hablado de la comunicación, que habíamos entrado a otro tema, ¿ya? En realidad hemos dicho que la comunicación es un acto de relaciones humanas que tenemos entre dos o más participantes. En todo caso es para intercambiar ciertos mensajes, ¿no? Mediante un lenguaje o forma de expresión, ¿ya? Vamos a decir que es un modo interactivo, ¿ya? Voy a hablar rápidamente de este punto porque ya lo hemos visto con los estudiantes que han asistido para que un poquito se quede grabado en ustedes, ¿ya? Así como les había dicho, no es un acto de relación humana entre dos o más personas que intercambian un mensaje de lenguaje de forma de expresión. Este proceso interactivo es social, pero para hacer esta comunicación efectiva, chicos, esta comunicación tiene ciertos elementos, ¿ya? Que las vamos a ver en este gráfico, ¿ya? Estos elementos componen al emisor, ¿ya? Al receptor, el canal de comunicación que va a haber, el mensaje que se está enviando, el código y el contexto, ¿ya? Sabemos que el emisor es quien va a dar el mensaje al receptor y el receptor es quien va a recibir ese mensaje. El canal podría ser por algún tipo tal vez de vía que nosotros vamos a escoger, ¿ya? El mensaje que va a ir traducido y recibido por el receptor, ¿no es cierto? Entonces, van a haber ciertos códigos en los cuales nosotros manejamos dentro del contexto, ¿ya? Más ampliamente lo tienen cada uno de estos puntos más explicados en las anteriores diapositivas, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener conocimiento de que esta comunicación tiene que ser efectiva y afectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, el cliente va a entender lo que nosotros queremos decir, ¿ya? Y tenemos ciertas recomendaciones para que podemos brindar un buen servicio, ¿ya? Esto es, ya, o sea, habíamos hablado de la cortesía, cómo tenemos que manejar delante
delante de un cliente, una atención rápida, ¿ya? No tediosa ni burocrática, habíamos analizado esos puntos, la confiabilidad que va a tener el cliente de lo que nosotros estamos ofreciendo, esa atención personal en algunos casos, ¿ya? Porque hay casos sí que se necesita una atención personal para que pueda ser entendida la venta que nosotros queremos hacer, la información suficiente que vamos a brindar al cliente. Esto digo suficiente porque hay muchos casos que la atención también tiene que ser inclusiva. Inclusiva le digo a que si nosotros tenemos diferentes tipos de clientes, ya podrían ser nosotros podemos ver nuestro mercado, tal vez diferentes edades, en la cual nos podría visitar una persona de la tercera edad, ¿ya? Y cuando nosotros damos una información, a veces a ellos no se les retiene mucha esa información, entonces tal vez darles información suficiente de manera escrita, ¿no? Entonces ellos van a estar más contentos en tener esa información escrita y mostrarle tal vez a su hijo y decirle, bueno, pues este es las vitaminas que me han ofrecido y que son buenas, etcétera, ¿no? Y posiblemente regrese para comprárnoslas. Y la simpatía ante todo, ¿no? Hemos visto actores involucrados dentro de lo que es la atención al cliente. En primer lugar, hemos visto lo que es el cliente mismo. ¿Quién es el protagonista para que nosotros, para que haya movimiento dentro de nuestra empresa, ¿no? Para que el sentido de nuestra empresa tenga una razón por la cual estamos ahí, ¿no? En ese espacio, en ese contexto. Otro protagonista de la atención al servicio al cliente son los directivos, o sea, la empresa misma, ¿no? Quienes son jefes, los supervisores, los subordinados son los empleados, ¿no? Y los empleados mismos, ¿no? Que también para mí hace un rol principal del trabajo dentro de la empresa porque gracias a él, gracias a la información, gracias a la atención que nos está brindando el empleado, entonces el cliente va a volver, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que dar una satisfacción plena, ¿no? Como empleados. Los proveedores también es otro de los actores porque son quienes nos van a proveer de todo el material que se necesita para poder otorgar a nuestro cliente. En todo caso, si nosotros somos un supermercado, entonces ahí vamos a tener diversos proveedores que nos entreguen, qué sé yo, fideos, chocolates, refrescos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, también son y forman parte de lo que es la atención al servicio al cliente. Hemos hablado de por qué nosotros perdemos clientes. Hemos hablado de ciertos porcentajes, ¿no es cierto? El primero que es, porque lamentablemente se mueren, que es el 1%, 5%, porque se mudan a otra parte. El 9%, los precios bajos de la competencia, ¿no? A veces por ganar clientes de la competencia, podría variar un poco el precio con respecto al otro que ofrece tal vez el mismo servicio. He visto aquí, le he denotado, que en los pollos al espiedo, tal vez los pollos América ofrecen un precio y de ahí a una cuadra o a dos, entonces venden el mismo pollo al espiedo tal vez con 10 pesos menos, ¿no? Entonces hay familias que tal vez son muy numerosas y tal vez prefieren ir donde el pollo al espiedo cuesta menos, ¿no? Entonces por esas razones es que a veces perdemos los clientes, por la mala calidad de los productos. Ofreceremos un buen producto, o sea, no porque hoy tal vez no vendiste lo suficiente que tal vez tenías pensado en que ibas a vender y guardas ese producto y se malogra al día siguiente y lamentablemente ofreces ese producto, el cliente lo va a sentir de esa manera y ya no va a regresar, ¿no? Y el 68% es por la mala atención del cliente, ¿no? O sea, porque lamentablemente no ha recibido un buen servicio y se va a retirar, ¿no? O sea, no va a volver más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que es el mayor porcentaje que se pierde por justamente esa mala atención. Habíamos visto también que es la comunicación efectiva. Efectiva lo decimos algo que sea real, o sea, no tenemos que nosotros incurrir en errores justamente por no tener esa comunicación. Y nosotros, quienes somos personas preparadas ya para esa atención al cliente, debemos tener
tal vez un nivel de capacitación alto para poder brindar esta comunicación efectiva a los clientes. En todo caso, para ello tenemos que tener claridad, habíamos dicho, ¿no? O sea, un poco claridad en los mensajes que nosotros vamos a omitir, ¿no? Sí, por ejemplo, si a veces solemos hablar rápido, entonces hay que reducir esa velocidad, ¿no? Practica la pronunciación y proyecta tu voz, ¿no? Evita mucha referencia de situaciones o contextos que no entiende el interlocutor. O sea, en todo caso, como dice la palabra esencial aquí de la comunicación efectiva, es hablar claro, ¿ya? Practiquemos, o sea, no solamente en este contexto de atender al cliente, también tal vez de dar alguna información a ciertas personas para que ellos puedan entendernos mucho mejor. Después habíamos hablado de hablar con propiedad, ¿no es cierto? A ver, tal vez alguien que ha venido a clases había hablado acerca de ejemplos. Podría tal vez intervenir en este ejemplo de hablar con propiedad. Hola, chicos. ¿Se acuerdan de este punto que habíamos hablado, chicos? Hablar con propiedad. Lucero, ¿estás presente? Chicos, ¿me escuchan o es que se ha ido mi audio también? Lisa, Se se la escucha, Lisa. escucha. Ah, ya, pensé que nos... Pensé que no se escuchaba, chicos. En cada ámbito profesional, chicos, ¿ya? Después utilizo mi lista. En cada ámbito profesional tenemos un lenguaje apropiado, ¿no? Había puesto ejemplos como tal vez los médicos, tal vez los gastrónomos, etcétera, ¿no? Un lenguaje apropiado en su área, ¿no? Entonces, a veces cuando no utilizamos una palabra con propiedad, el cliente no nos va a entender, ¿no? Tal vez utilizamos cierto lenguaje en nuestro ámbito. Por ejemplo, los médicos, cuando nos dan una receta de un medicamento, ¿ya? O tal vez nos detalla el diagnóstico que tenemos y nosotros a veces no entendemos lo que nos quiere decir. Entonces, trataremos un poco de hablar con propiedad. Yo sé que a veces hacen énfasis en el profesionalismo que cada persona tiene al hablar con palabras tal vez que no entiende el cliente, entonces a veces se distorsiona y sales de ahí un poco con un interrogante en tu cabeza y dices, ¿qué me habrá dicho? ¿No? Entonces, evitaremos que los clientes, o sea, hablen o piensen eso, ¿no? Que salga satisfecho de que esa información sí ha sido dada. Entonces, por eso siempre es importante hablar con propiedad, ¿no? Un poco seleccionar las palabras adecuadas para que esa persona nos entienda, ¿ya? Hay que cuidar la ortografía al momento de escribir, la gramática, el contenido que nosotros vamos a dar, el formato si envías un mensaje escrito, ¿no? Porque no siempre la comunicación o la atención al cliente va a ser cara a cara, ¿no? O sea, no siempre tú vas a hablarlo. Algunas veces lo vas a hacer por escrito, ¿no? Y sí, he encontrado algunas veces cuando emití mensajes por WhatsApp de algo que requería que encontré en Facebook,
Entonces sí, lamentablemente vienen con errores ortográficos. ¿Qué quiere decir la concisión? Ofrece únicamente la información relevante. La regla es que reduzcas al mínimo la cantidad de palabras, en tanto que no esté en peligro la claridad de lo que tú quieres decir, ¿no? O sea, claro y conciso, ¿ya? No hagamos una charla amistosa con el cliente que a veces está pensando en mente, ni siquiera tal vez tenga idea de lo que tú estás queriendo decirle, sino que está pensando en que a qué hora va a terminar y ya quiero ir, ¿no? O sea, tal vez tienen mucha premura algunos clientes, ¿no? Entonces, tenemos que tomar y saber hacer una gestión de tiempo, ¿ya? El feedback. De los asistentes, ¿quién me puede decir acerca de esta comunicación efectiva que hemos hablado? Y créanme que ese día no, la lista no la saqué, pero a ver, voy a acordarme de quiénes estaban. Lisa, creo que es la comunicación entre el cliente y el personal. ¿Ya? ¿Cómo lo harías tú? No sé, tal vez el cliente puede preguntar acerca de algún producto y yo podría resolver su duda. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que hemos avanzado el día lunes? Está dando una retroalimentación. Exactamente, eso es lo que quieren ellos, ¿no es cierto? Muchas veces, a veces, lo que pasa es que el cliente tal vez no podría haberte entendido muy bien, entonces él va a necesitar un poco más de explicación acerca de lo que tú le estás diciendo. El feedback es algo que viene y va, ¿no es cierto? Entre el emisor y el receptor. Es un mensaje que tal vez te pregunta, ¿no es cierto? Disculpa, ¿qué propiedades tiene este producto? ¿No? Bueno, pues este producto, a ver qué les digo, este producto son, son estas vitaminas que son fitonutrientes adecuadas para un suplemento alimenticio que tiene un extracto de etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vas llegando información. Ah, ya, ¿y cuándo puedo tomarla, no? ¿En qué momento puedo tomarla? Bueno, pues es mejor tomarla en ayunas para que haga mejor efecto, porque el estómago está vacío y va a recepcionar mejor los nutrientes, etcétera, ¿no? Ah, y no voy a tener daños secundarios. No, entonces eso es lo que quiere el cliente, ¿no es cierto? Que tú vayas con una información adecuada a lo que él te pregunte. Entonces, a eso se refiere con este punto, ¿ya? La empatía, bueno, lo hemos hablado mucho y espero que sí lo tomen en cuenta en todo momento y en todo lugar. Siempre hay que tomar en cuenta esto, ¿no? La empatía, ya les he dicho que no es la forma adecuada estar o intervenir en los momentos emocionales que cada uno tenemos. Y de la puerta para afuera se queda ello, entrando a trabajar, nosotros tenemos que mostrar la mejor emoción para poder atender al cliente, ¿ya? Y el otro punto, no sé si esto hemos hablado de la comunicación efectiva, que es la comunicación no verbal. ¿Ya? La comunicación no verbal, chicos, siempre se va a dar en todo momento, ¿ya? Ya sea de acuerdo al lenguaje corporal, o sea, cómo va a ser el contacto visual con la persona, los movimientos de las manos cuando estás hablando de un producto, indicándole, haciéndole, qué sé yo, no, tal vez señalándole porque están en un vidrio, qué sé yo. Entonces, es siempre necesario apuntar a lo que tú estás indicando, ¿ya? Siempre hay que mostrar el mensaje que tú estás dando a esa persona, ¿no? La prestación de las señales no verbales son otros, ¿no? Que también intervienen, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta que dentro de los tipos de clientes, chicos, también vamos a encontrar a clientes con cierta discapacidad, ya sea visual, qué sé yo, psicomotor, etcétera. Entonces vamos a apoyar también nosotros, ¿no? Tal vez un poco ayudándonos
con un lenguaje escrito, ¿ya? Vamos a escribir, entonces, para que nos puedan entender aquellas personas tal vez que no puedan escucharte ni hablar. Entonces, tal vez a las personas que no pueden ver, nosotros darle de alguna manera información más vocalizada para que ellos entiendan, ¿no? Entonces, ahora hoy en día ese rol está en vigencia, que es la inclusión de todas aquellas personas con discapacidad, ¿no es cierto? Eso se ha visto incrementado en los bancos, ¿no es cierto? Porque hay personas que lamentablemente la capacidad psicomotora no tiene movimiento, utilizan silla de ruedas, entonces se les ha permitido poder desplazarse, ¿no? En los cajeros también podemos ver eso, ¿no? Entonces, esa inclusión tiene que ser efectiva dentro de nuestra empresa, ¿no? Porque tal vez ellos sean nuestros mejores clientes, entonces debemos atenderlos. Ellos van a estar, o sea, satisfechos de que nosotros como empresa estamos ofreciendo mucho más que eso. ¿Ok? El respeto. El respeto también tiene que acompañar, ¿no? O sea, no, ante todo, hemos visto a ciertas personas que no cumplen con esas expectativas. No importa el cliente que tengamos, o sea, hemos visto un videíto donde les he mostrado que hay una vendedora que relega, ¿no es cierto?, a la cliente por ciertos aspectos, ¿no?, en su persona. Entonces, eso no debería entrar dentro de la empresa, ¿no? O sea, para nosotros, todos los clientes son muy bienvenidos. Entonces, hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿ya? Para cumplir esta comunicación efectiva, chicos, debemos tener palabras iniciales, ¿ya? Un favor, chicos, si se corta, vamos a volver, ¿ok? Eh, Tal vez tú, Wilson Rojas, nos puedes decir qué podría ser aquellas, o sea, cómo tú podrías manejar ese efecto de palabras iniciales cuando nosotros hacemos una comunicación al frente de un cliente. Primero que nada, yo creo que sería darle la bienvenida, saludarle, como decirle buenos días, bienvenido a tal lugar de la empresa, digamos que se llame, no sé, Panchita, y decirle en qué le puedo ayudar o le puedo tomar su orden. O sea, tratarle de la mejor manera posible con amabilidad, por así decirlo. ¿Ok? O sea, el efecto de las palabras iniciales ya las vamos a tener dentro de una capacitación, ¿no es cierto?, de la empresa. No, de esta manera, posiblemente hay entrenamientos que se hacen ya, te dicen, a ver, en una capacitación, ¿cómo usted daría la bienvenida a nuestros clientes? Si estamos hablando del Hotel Pairumani, por ejemplo, ¿no? Entonces, te van a hacer entrenar y te van a primero hacer hablar, ¿no es cierto? Y ellos ya después te van a dar ciertas pautas para que tú apliques las palabras iniciales, ¿no? Entonces, o sea, no, yo al momento de preguntarte, Wilson, o sea, yo quería saber, ¿no? Si tú conoces, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes posiblemente tenga una información así vaga, pero la tenemos que ir reforzando. La modulación. ¿Cómo harías tú, Wendy García? Hola, Wendy. Aplíquense, chicos, porque los voy a sacar sin... ¿Estás presente, Wendy?
Ok, no sé si no está presente. Ok. Gerlan. Lice, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gerlan? Un gusto saludarte. Ahí vamos, Lice. Ahí vamos. ¿Cómo manejarías la modulación frente al cliente? Gerlan, ¿estás? Dicen una pregunta. Hola, hola Alejandra. En la comunicación efectiva igual entra, o sea, el lenguaje corporal. ¿Sí? Sí, es necesario el lenguaje corporal, ya en ciertos lugares, ¿no? En el caso, por ejemplo, si tú estás dando una capacitación a tu personal, ya el lenguaje corporal es muy importante, ya, o sea, porque tú tienes tal vez que desplazarte por todo el ambiente, entonces vas a ir de un lado a otro, entonces para que el resto de las personas te escuchen, ¿no? Porque si tú te vas a concentrar, por ejemplo, en un lugar y tienes un amplio auditorio, entonces no te van a escuchar. Entonces tú tienes que hacer ese movimiento de un lado a otro lado, ¿no? Y siempre cuidar la apariencia personal, ¿no? O sea, si tú estás usando alguna vestimenta adecuada, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, si estás utilizando una falda, entonces tienes que cuidar mucho ese aspecto, ¿no? Porque ese es también algo importante del lenguaje corporal, ¿no? Entonces, especialmente nosotros en las damas, ¿no? Cuando a veces utilizamos un traje de 2 piezas, etcétera, entonces, hasta también en los jóvenes, ¿no es cierto? A veces tienen tips o tics, más bien que hurgan su ropa, están incómodos, entonces tenemos que saber manejar, ¿no? A veces el nerviosismo también en las personas cuando mueven las manos o están tronándose los dedos, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ya el cliente te va a captar como una persona que tal vez está un poco nerviosa. Gracias, Lice. Ok. Hola, Gerlán. Ahora sí, Lice. Sí, Lice. ¿qué harías, por ejemplo, Gerlán, si yo fuera una persona de la tercera edad que ya casi voy a llegar? ¿Cuál es la modulación que vas a utilizar conmigo? Tal vez hablarle lentamente para que pueda entender lo que le estamos explicando. Ok. ¿Qué más? Eh, Buscar palabras que pueda entender, ¿no? Tal vez de manera escrita me podrías brindar una información también, ¿no es cierto? Porque si yo soy de la tercera edad, que ya estoy casi a punto de llegar, Y entonces, tal vez no pueda leer, Lice, ¿qué va a pasar? claro, pero es que por eso estoy utilizando lentes, pues, Gerla. No, pero digamos fuera una persona de la tercera edad que no usa lentes, ¿cómo lo explicaría? Tendría que hacerlos verbalmente, no puedo darle algo escrito. Ok, ya, muy bien. Claro, podría ser, ¿no?
podría ser uno de los casos, ya. Ser precisos. Anaí, ¿qué podrías decir de ser precisos? Buenas tardes, Lice. ¿Cómo estás, Anaí? Darle información al cliente, o sea, sin trabarte mucho, sino llegar directo al punto. ¿Ya? No omitir detalles. Abigail Miranda. Lisa, ¿me escucha? ¿Sí? Ya. Otra modulación podría ser hablar con palabras claves, en sí que términos que la persona adulta puede entender. Ya, y si no, bueno, aquí, por ejemplo, te dice no omitir detalles. En este punto, ¿qué es lo que tomarías en cuenta? Podría ser